Oh, Dios. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Quetzali Fuentes y les damos una cordial bienvenida a este foro de discusión sobre la norma 035, mitos y realidades. En esta charla vamos a retomar información que circula en diversos medios y redes sociales sobre la normativa y que sigue generando dudas a las empresas y sus colaboradores. Para analizar estos temas nos acompañan el día de hoy la licenciada Mari Carmen Reyes, maestra en Desarrollo Organizacional. Cuenta con 14 años de experiencia en la gestión del Departamento de Recursos Humanos, ejecutando mejoras que contribuyan al desarrollo organizacional, estrategias de cambio, el fortalecimiento de su cultura y aplicación de metodologías, Top Companies, Great Place to Work y normativas como NOM 035, NOM ISO 9001-2015. También nos acompaña el licenciado Guillermo Hernández Agaceta. Guillermo es psicólogo laboral por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión del talento, fuertes programas de cultura organizacional y gestión del cambio, atendiendo empresas de servicios financieros, inmobiliarios, retail, marcas de lujo, consumo masivo, manufactura, construcción, energía y tecnologías de la información. Queremos invitarlos a participar de manera activa en el foro. La mecánica será la siguiente. Presentaremos uno a uno los temas a tratar durante el foro. Cada panelista contará con 2 minutos para exponer de manera breve si el tema en cuestión es un mito o una realidad. En este momento se inicia el foro y una vez que hemos comentado la dinámica, damos inicio a este foro de discusión. El primer tema que abordaremos viene de un sinnúmero de cadenas en redes sociales e internet. Panelistas, ¿es cierto que los patrones están obligados a atender el estrés laboral? Mari Carmen, danos tu opinión, por favor. Muchas gracias, Quetzali. Buenas noches a todos. Bueno, pues un punto muy importante, el que nos enmarca la NOM, la norma, es que el patrón está obligado a fortalecer la seguridad y salud en el trabajo. A eso sí está obligado el patrón, y eso, pues obviamente, para todas las áreas encargadas de llevar a cabo toda la implementación de la norma, es importante que sepan que va a ser a través de políticas, de estrategias que aseguren el empleo digno y la salud en el trabajo. Es decir, cuando hablamos de estrés, el estrés pues es una condición que se transforma en un sentimiento por una tensión física, pero el estrés no necesariamente lo vamos a estar adquiriendo de la manera laboral. Entonces, para mí, este punto realmente es un mito. Muchas gracias, Mari Carmen. Guillermo, ¿qué nos puedes comentar en relación a este punto? Coincido completamente con la licenciada Mari Carmen. Efectivamente, este punto que se plantea en primer término es un mito. La realidad es que la obligación que tienen los patrones de cara a la implementación y cumplimiento de la norma 035 justamente va en torno a prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Y esos factores de riesgo psicosocial están definidos como aquellas situaciones que pueden ocasionar un traumatismo agudo, severo en los colaboradores, y está definido como aquellos que pueden ocasionar accidentes, pérdidas orgánicas, el fallecimiento de algún otro colaborador, hechos de violencia flagrante hacia los empleados, así como haber sido sujetos de la comisión de un ilícito. Situaciones que puedan diezmar en su condición emocional y en su capacidad para adaptarse, generando trastornos de ansiedad, trastornos graves de estrés, trastornos de adaptación, ¿no? Y que además estos puedan evidenciar ciertas sintomatologías, signos de que están viendo afectada su salud por esta situación, ¿no? Esa es la verdadera obligación del patrón. En algún momento circularon muchas cadenas en WhatsApp, en redes sociales, que hablaban acerca de cómo los patrones estaban obligados a cuidar el estrés de los trabajadores. Y la norma lo menciona claramente. No hay una obligación tal cual de ver por el estrés, digamos, que adquieren los trabajadores al desempeñar su labor, como sí de los eventos traumáticos.
Muchas gracias, Guillermo. Y yo nada más quisiera agregar algo, Quetzali, es por eso tan importante que la primera etapa de la política, uno de los puntos que nos enmarca es la difusión de la información. Hay mucha desinformación dentro de las organizaciones, sobre todo con los empleados, de justamente poder decir que el patrón está obligado a cuidar su estrés. Ojo aquí, es una tarea para las áreas encargadas de esta implementación en el punto de la difusión, de poder llevar a cabo una adecuada información hacia los colaboradores y que ellos también puedan conocer qué sí es el estrés en cuestión de un riesgo psicosocial. Y entonces aquí la tarea es que ya se debió haber hecho, ya las empresas al día de hoy, al 23 de octubre del 2019, ya debieron haber implementado la primera fase, que consta de 3 puntos. Que el punto número 1 es la creación de una política, el segundo punto es la aplicación de las guías, y el tercer punto que va ligado con la difusión son los medios de control y las medidas de prevención. Y como bien lo comentaba el licenciado, entonces esto se va aunado a que ustedes conozcan, a invitarlos a que conozcan más de estos puntos, que si esto es bien un mito, hay todo un desarrollo de trabajo que bien se puede lograr a través de informarnos, a través de un aprendizaje, el cual nos está mencionando la norma. ¿Cierto, licenciado? Totalmente de acuerdo, Mari Carmen. Efectivamente, es un trabajo arduo, pero sobre todo debe ser un trabajo muy orgánico, un trabajo sincronizado, un trabajo paulatino, ¿no? Desde el diseño, la implementación, la difusión y el mantenimiento en el curso del tiempo. Tienes toda la razón. Y bueno, creo que con los tópicos que abordaremos más adelante y con las herramientas que justamente hemos estado preparando en INAT, vamos a poder acompañarles en esa correcta implementación, difusión y en esa correcta atención de las situaciones que está marcando la norma como objetivo principal. Perfecto. Muchas gracias a ambos por su exposición. El siguiente tema a tratar tiene que ver con que las empresas deben crear entornos favorables para los trabajadores. Guillermo, iniciaremos esta ronda contigo. Esto es una realidad, justamente. Si analizamos el objetivo que está escrito en la norma, desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, uno de los dos grandes aspectos que va a enmarcar la norma, el objeto de la norma, es justamente la promoción de entornos organizacionales favorables en los centros de trabajo. ¿Cuáles son las implicaciones o qué aspectos nos van a indicar cuando un ambiente está siendo favorable, un entorno está siendo favorable para el trabajo? Cuando se procura el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la empresa, cuando se procura la adecuada formación para poder atender el trabajo y las actividades del mismo, cuando hay una definición clara de las responsabilidades y del alcance de las responsabilidades para cada trabajador, dónde comienza y dónde termina su actuación, cuando hay una distribución adecuada de las cargas de trabajo, cuando tenemos además pues un análisis y una aplicación correcta de las jornadas de trabajo de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, y también cuando hay un reconocimiento y evaluación del desempeño, mejor dicho, del buen desempeño laboral de los trabajadores, ¿no? Esas situaciones van a generar un entorno favorable de trabajo. Muchas gracias, Guillermo. Mari Carmen, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema? Ok. El licenciado Guillermo bien nos comentó 6 aspectos importantes que yo pondría a la consideración de la gente que nos está acompañando, de los expertos de recursos humanos que están aquí, que se preguntaran si al día de hoy tienen programas que puedan ayudar a demostrar el sentido de pertenencia. Si en la empresa en donde están ya hay formación, si en la empresa donde están hay definición de responsabilidades, si hay participación proactiva, ¿cómo están cuidando todos estos aspectos? Que al final se resumen en prácticas organizacionales, que si bien muchas de las empresas ya tienen estas buenas prácticas, si no las tienes, pues obviamente tienes toda una tarea para desarrollar que sí tienes que cumplir porque la norma te lo está exigiendo. Entonces son 6 puntos fundamentales, 6 aspectos que también los menciona el artículo 43 de la Ley Federal de la Salud y el Trabajo, que van a crear toda este empleo digno y que son puntos súper esenciales para que puedan empezar ustedes
a desarrollar estos programas, estas buenas prácticas dentro de la propia organización. Eso es lo que yo agregaría. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Mari Carmen. Ahora, por favor, explíquenos qué tan cierto es que las empresas deben contratar un centro de verificación. Mari Carmen, danos tu punto de vista, por favor. Aquí es una pregunta que se escucha muy a menudo. De hecho, hace un momentito, por ahí si te alcanzaste a conectar, Ceci, me hacías esta pregunta. No hay al día de hoy una unidad certificadora. Hay unidades de verificación que son las que están establecidas para ir a auditar a la organización, pero se les llama unidades de verificación, no de certificación. Al día de hoy nadie te va a vender un certificado. La NOM no está como si fuera una NOM ISO 9000. Realmente aquí lo que se va a plantear es una situación en la que van a ir a auditar, van a hacer un levantamiento donde tú tienes que tener todas tus evidencias de todo lo que estás implementando, lo que estás trabajando para evitar estos riesgos, pero realmente que tú vayas a recibir un certificado, no. ¿Qué opina, licenciado? Totalmente de acuerdo contigo, Mari Carmen, y es uno de los temas lamentablemente más recurrentes. Yo me he topado con comentarios de clientes, de compañeros de recursos humanos, partners de otras empresas, de personas en general, pues que conocen que me dedico a esto y que con mayor o menor confianza me preguntan, oye, ¿cuánto cuesta una certificación en este momento para la norma 035? Me urge. Incluso gente que se ha acercado a preguntar dónde puede obtener un certificado que lo acredite como una persona certificada para implementar la norma 035, ¿no? Y hay muchos falsos gurús, lamentablemente por así llamarlos, hoy día en la red. Tú solo googleas y aparecen un sinfín de páginas que te prometen, la verdad, cosas fuera de contexto, ¿no? Expertos de recursos humanos, partner, profesionales que están en el proceso de formación, público en general que tiene interés en la implementación de esta norma, sea porque de una u otra forma participan en la administración de un centro de trabajo, sea porque tienen su propio centro de trabajo, ¿no? Así sea con 2 o 3 personas solamente, pero están interesados en poder cumplir con esto que nos pide la Secretaría, tengan total certeza de que no hay ninguna unidad, ninguna entidad avalada para emitir una certificación. La normativa señala claramente que la vigilancia y la observación de esta norma es única y exclusivamente responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como órgano federal y posteriormente la misma a través de sus órganos estatales o locales, justamente, ¿no? Fuera de ello, como bien lo comentaba la licenciada, hay unidades de verificación, que estas pueden ser contratadas por las empresas, sí, con el ánimo de hacer un proceso de auditoría interna, y estas unidades van a emitir una evaluación de conformidad o de no conformidad, es decir, de cumplimiento o de no cumplimiento respecto a la normativa 035. Y ya para cerrar, decirles, esta evaluación normativa, tanto de la Secretaría como de las unidades de verificación, va única y exclusivamente en el tenor y en la proporción que marca la misma normativa en el apartado de evidencias, justamente. Ahí se declaran cuáles son las evidencias documentales y cuáles serían las evidencias que podrían buscar las unidades o la Secretaría a través también de entrevistas o inspección visual en el centro de trabajo. Como comentario, esto es absolutamente falso, no se dejen engañar, por favor no regalen su dinero, acérquense a profesionales serios, a gente competente, a gente que quiera apoyarlos por la pasión y el afán de hacer bien su trabajo, no a quien les venda un kit de implementación a un costo que parece risible, porque les aseguro, a la larga les va a salir muy mal y si llega a una auditoría, van a caer en incumplimiento y pueden hacerse acreedores a una sanción. Gracias a ambos por su exposición. El siguiente punto es una pregunta que se siguen haciendo las empresas. Con la implementación de la norma, ¿tengo que reconocer el buen desempeño de mis colaboradores? Guillermo, inicias las exposiciones. Gracias, Quetzali. Es una pregunta también muy interesante. Efectivamente, muchas empresas, se lo siguen preguntando el día de hoy. Y la respuesta es sí. Esto es una realidad, ¿no? Una de las cosas, como lo platicábamos en el punto 2, que definen a un entorno favorable, organizacional para un centro de trabajo, es justamente la evaluación y el reconocimiento del buen desempeño. Hay una implicación directa e inherente en la norma para que los centros de trabajo implementen políticas orientadas a fortalecer
por así decirlo, la rendición de cuentas en los centros de trabajo. Es decir, que la gente tenga claramente identificadas cuáles son sus responsabilidades, dicho de otra manera, qué se espera de ellos, cómo se va a medir, cuándo se va a medir, quién lo va a medir, y en función de esa medición puedan tener un buen reconocimiento y un plan de carrera que les permita cada vez tomar mayores atribuciones y decisiones sobre su trabajo y mayores responsabilidades. Esto es una realidad, es algo loable, siempre lo ha sido. Sabemos que lamentablemente en el ritmo empresarial muchas veces atendemos primero lo urgente y dejamos las cosas importantes para después. Este tema ha sido de vital importancia y hoy que la norma lo pone en el centro de la acción, habría que ponerle mucho énfasis y trabajar en pro de la organización y de la gente implementándolo. Muchas gracias, Guillermo. Mari Carmen, tu turno. Y pareciera que en la experiencia te topas con algo que podría ser tan sencillo, pero la realidad de las cosas es que no lo es. Hay muchísimas empresas al día de hoy, podrían ser pequeñas, medianas o hasta grandes, que no tienen todavía estos procesos definidos, ¿no? Desde que lo ideal de todo esto, una buena práctica es llegar a un centro de trabajo como un empleado de nuevo ingreso, que te puedan dar tu descriptivo de puesto para que tú conozcas realmente cuáles van a ser las funciones, qué es lo que se espera de ti, cuál es la evaluación a corto plazo para que tú puedas demostrar. Entonces, muchas empresas ya lo tienen, pero de verdad nos hemos topado con clientes que al día de hoy no han hecho eso, no han movido a su gente, y entonces aquí viene la situación donde, ¿cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo vas a demostrar que estás cumpliendo con esta evaluación y este reconocimiento dentro de tu organización? Entonces, al día de hoy ya, señores, es una realidad, es un sí o sí, donde tenemos que tomar partido, ¿no? Las áreas de recursos humanos, sensibilizar a los directivos y decirles que pues ahora sí es justo y necesario poder implementar todos estos procesos, que todas las áreas que tengan recursos humanos, me queda claro que seguramente ya están muy adelantadas en ello, pero siempre va a haber algo que mejorar para que al final del día no es el cumplimiento de la norma, sino dentro de la propia organización que se cree una cultura de desarrollo para o a favor de los colaboradores, y eso va a tener un impacto definitivamente en los resultados de la propia organización. Con eso estaría cerrando. Muchas gracias, Mari Carmen. Ahora estamos entrando a un tema que causa revuelo. ¿Es cierto que hay que aplicar exámenes médicos a todos los colaboradores? Mari Carmen, ¿qué nos puedes decir al respecto? Ok, pues los tiempos están cambiando. Yo te diría que si esta pregunta me lo hubieras hecho en diciembre de 2019, te hubiera dicho no es para todos. Es para todos aquellos empleados, te hubiera dicho en ese entonces es para aquellos empleados que ya identifiqué que en base a mis cuestionarios tienen algún riesgo psicosocial solamente. Pero ¿qué crees? Que ahorita con este confinamiento tenemos que asegurar el empleo digno, la salud de todos los colaboradores y no ponernos en riesgo. Entonces yo en esta situación diría que sí tendrían que hacerles estos exámenes médicos a todos por la situación de riesgo que estamos viviendo al día de hoy con esta pandemia. ¿Para qué? Para asegurar que no vamos a poner en riesgo a los demás colaboradores, asegurar un empleo digno, un ambiente sano, una seguridad y salud adecuada. Entonces, para mí sí sería indispensable aplicarlos. ¿Qué opinas, licenciado? No pudiste mencionarlo mejor, Mari Carmen. Justamente diste al clavo. Efectivamente. Me voy a regresar un poquito, ¿no? Y vamos a ejemplificarlo justamente con la situación actual. Y me voy a regresar un poquito a la primera obligación que comentamos tienen los patrones respecto a la implementación de la norma. Y tiene que ver, bueno, además de diseñar e implementar una política, con la identificación de los trabajadores que han sido sujetos a una situación de estrés grave, ¿no? Porque efectivamente una de las obligaciones de los patrones es la de aplicar exámenes médicos y psicológicos a aquellos colaboradores
que fueron víctimas de alguna situación de violencia laboral, alguna situación que generó un traumatismo severo agudo, algunas de las que ya mencionamos, accidentes en el centro de trabajo, graves, accidentes que les ocasionaron a ellos o a sus compañeros pérdidas orgánicas, que ocasionaron el fallecimiento de algún compañero de trabajo, asaltos violentos, hechos de violencia flagrante en el centro de trabajo o derivados de la labor que cumplían como parte de los trabajadores de la empresa, ¿no? Y la comisión de este tipo de situaciones son aspectos que enmarca la norma y los define como aquellos aspectos, junto con la sintomatología y los signos evidentes en personas que han tenido estas situaciones, como una necesidad para que estos trabajadores pasen por revisión médica y psicológica. Y todo esto estaba bien, es coherente, sigue siéndolo, pero cuando pasamos en un contexto a partir del 20 de marzo de 2020, donde entramos en una contingencia sanitaria en la que nos encontramos con gente que, más allá de la labor relacionada con su centro de trabajo, ha tenido contagios cercanos, pérdidas de familiares, incluso estar bajo situaciones de enfermedad, ¿no? Y diagnóstico de COVID, con todas las implicaciones sociales que hemos, pues lamentablemente mal sabido que han ocurrido, discriminación, violencia, ¿no? Etcétera, situaciones de ese tipo. Y más aún, imaginen aquellos centros de trabajo que no pudieron parar durante la contingencia sanitaria, porque eran parte de la industria esencial. Pensemos en estos centros de trabajo que tenían que mantener vigente la atención hacia el público en general, como los supermercados, los hospitales, el transporte público, las empresas de distribución y logística y algunas industrias del sector esencial o de servicios a la industria esencial que se mantuvieron activas. Imaginemos cuántas de estas empresas, porque ha habido suficientes como para poder tenerlo al centro de la atención, cuántas de estas empresas han tenido contagios en su plantilla laboral y cuántas de estas empresas hoy día tienen o no la posibilidad de poder asegurar al resto de sus colaboradores que esos contagios no se dieron dentro del centro de trabajo o durante el horario laboral. Es virtualmente imposible. Y en el momento en el que tienes ya una situación de contagio en un centro de trabajo, lo más prudente, además de impulsar y promover con mayor ahínco las campañas de distancia social y las campañas de prevención que ha implementado el gobierno para la nueva normalidad, definitivamente es un punto a considerar el de los exámenes médicos. Y nuevamente, algo importante que marca la norma ya para cerrar, es que justamente no obliga a los patrones a contratar ningún servicio que no esté en sus posibilidades. La norma, como apellido dice, patrón, comprométete a las cosas a las que eres capaz de comprometerte, ¿no? Entonces, podemos echar mano de los servicios de salud locales, de las clínicas de salud para el trabajo, de las unidades de medicina familiar que tenemos cercanas al centro de trabajo y de las campañas que la Secretaría de Salud Pública y el Instituto Mexicano del Seguro Social constantemente están lanzando, además de aquellos programas que, si somos una empresa que hoy día está pagando un seguro de gastos médicos mayores o menores para nuestros colaboradores, podemos implementar, sea por medio de convenios o sea porque están incluso estipuladas como una revisión anual, un diagnóstico general de la situación de salud de los colaboradores por año, ¿no? Valdría muchísimo la pena y es importante entenderlo, repito, en el contexto de la nueva normalidad y en la obligación que hay de las empresas para aplicar exámenes médicos y psicológicos a las personas que sufrieron alguna situación de traumatismo severo o que fueron expuestas a violencia laboral o a situaciones de esa índole. Gracias a ambos. Ahora, para cerrar el foro, hablemos del que quizás sea uno de los temas más polémicos sobre la implementación de la norma. Queremos saber de cierto es que se tienen que eliminar los ambientes laborales tóxicos. Guillermo, por favor, danos tus comentarios. Totalmente de acuerdo. Esta es una realidad, justamente como lo comentábamos, el objetivo de la norma, por un lado, apunta a poder prevenir y controlar o mitigar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y el otro gran aspecto, la otra parte grande del cuerpo de la norma tiene que ver con la promoción de entornos favorables en los centros de trabajo, entornos organizacionales favorables, entornos organizacionales sanos. Y aquellos aspectos que la norma marca como vigilancia, además de los mencionados en un principio, como el sentido de pertenencia, la formación, las responsabilidades, las jornadas de trabajo, el tema de la evaluación y el reconocimiento del buen desempeño,
También se refieren a las pautas de comunicación e interacción entre los empleados, de los empleados hacia los supervisores o a los directivos de la empresa, y también habla acerca de los malos liderazgos. Tiene todo un capítulo, un par de numerales dedicados al mal liderazgo y a las malas relaciones laborales, a la violencia laboral, entendida como hostigamiento, entendida como acoso laboral, entendida como mobbing, entendida con varias prácticas que forman parte, lamentablemente, del modelo tradicional de administración, de esquemas tradicionales jerárquicos en los que la voz cantante y sonante es la del director y no hay mucho más que hacer que lo que él dice. Justamente la norma apunta a que a mediano y largo plazo podamos tener un cambio de cultura organizacional, promoviendo entornos organizacionales favorables en los que todos colaboren de acuerdo a sus capacidades y experiencias, justamente, ¿no? Y para cerrar, me gustaría también hacerle hincapié y una invitación a todo el público interesado, a nuestros partners, a aquellas personas que hoy día están poniendo atención a la implementación de la norma 035, para que se documenten en fuentes fiables, para que se acerquen a consultores como nosotros en INAT, que estamos listos y además estamos muy interesados en poder apoyarles para implementar de manera seria, completa, profunda, robusta, con un seguimiento en el tiempo, esas estrategias. Esto no es labor de un día, no se trata de escribir un manual, no basta con escribir una política, ni aunque tengamos una declaratoria, una política de prevención bastante florida, bastante romántica, no basta con ello, ¿no? Es un plan muy serio, un plan que va a tener trazabilidad en el tiempo y que hay de dos sopas, como se dice comúnmente. O llegan a auditarte en el momento que estás terminando la implementación y después de haber generado la documentación de la identificación de factores de riesgo, la evaluación del entorno, la identificación de trabajadores, tienes un plan de acción definido con fechas a futuro y te palomean porque hiciste tu trabajo de identificación y de acciones de prevención planeadas a futuro, o te llega tiempo después, cuando ya no solo tuviste que haber implementado la norma, sino que además ese plan que diseñaste tuvo que haberse implementado en realidad y haber tenido un resultado. Recuerden que todas las evaluaciones y los cuestionarios de la norma tienen una vigencia de 2 años. Esa es una invitación a que lo actualicen cada año y que cada año entonces se genere un plan de acciones para mitigar los nuevos factores de riesgo o las acciones que aún siguen pendientes de corrección, ¿no? Y eso es algo que deben de tener muy en consideración y en lo que hay que buscar documentación, acompañamiento, y para lo que podemos ayudarles completamente en INAT y en nuestro curso del próximo 1 de agosto sobre la implementación de la norma 035. Gracias, Guillermo. Mari Carmen, ¿qué opinas al respecto? ¿Y a quiénes aplica? ¿No? Yo haría mucho hincapié en esta parte. ¿A quiénes aplica? Pues aplica a todas las empresas, ¿no? A nivel nacional, no importa el número de trabajadores porque hay una clasificación, obviamente ahí pues la norma sí clasifica y define, pero es a todos, o sea, así tengas tu pyme que vayas iniciando y que tengas lo menos de trabajadores, tienes que cumplir con cierta normatividad. Entonces, todo esto también se mencionará en el taller, el acompañamiento, la clasificación de la información, hasta el día de hoy, ¿qué deberíamos de tener? ¿No? Hasta el día de hoy, ¿qué ya se debió haber creado? Y si todavía no lo has hecho, pues te damos una invitación a que pongas esta situación en acción, porque de verdad es mucho trabajo, no es como decía el licenciado Guillermo, no es un manual, realmente es un trabajo de identificación, de planeación, de estrategia, de implementación de políticas. Entonces, es realmente diagnosticar para poder llegar a la creación de todas estas evidencias que te van a solicitar estas unidades de verificación y que pues al día de hoy tendrías que cumplir. Es algo que aunque tengamos confinamiento, esto no va a parar, no van a cambiar las fechas para el siguiente año, al contrario, ¿qué estás haciendo tú al día de hoy? Porque el impacto de este confinamiento seguramente sí está derivando un riesgo psicosocial en algunos de tus trabajadores, ¿no? Entonces, es una invitación, digo, la verdad es que hay mucho por hacer, hay mucho por aprender en cuanto a las buenas prácticas que podríamos apoyarlos a implementar en la organización. Y pues bueno, ¿qué día, licenciado, para que podamos recordar con
con toda nuestra audiencia. Claro, el curso que vamos a tener es el próximo 1 de agosto. En los días previos pueden hacernos llegar sus dudas a los datos de contacto que están apareciendo en la parte baja de la pantalla de la presentación. Tanto por correo como por teléfono, estamos listos para poder atenderles, asesorarles y esperamos que durante el curso podamos brindar y profundizar en todas esas estrategias que deben de tener muy en cuenta para una correcta implementación y cumplimiento de la norma. 1 de agosto del 2020, o sea, en 2 sábados a las 10 de la mañana. Gracias a ambos. Antes de finalizar, panelistas cuentan con 3 minutos cada uno para dar sus comentarios finales y sugerencias. Mari Carmen, tienes la palabra. Perdón, me gustaría que tomáramos en cuenta, hay una pregunta, me parece, apareciendo. Sí, ya la veo. Justamente, okay. Si quieren la leo y Mari Carmen nos ayuda con la primera parte de la respuesta. Dice la pregunta, Perfecto. Bueno, y entonces, ¿cómo se revisará el estrés cuando muchas empresas hacen trabajo desde casa? Esa es una buena pregunta que la unidad de verificación podría llegar a hacerle a la organización. Oye, ¿y tú cómo estás revisando el estrés o cómo estás midiendo el estrés? Entonces, hay muchas formas de practicidad, de poder medir, pero sobre todo antes de llegar a revisar esto, tienes que identificar, tienes que llegar al punto donde vamos a aplicar estos cuestionarios para identificarlos. Ajá. Así tú estés en donde estés a distancia, se te van a poder aplicar vía correo electrónico, o algunos trabajadores que son operativos, pues sin duda no tendrán correo electrónico, pero va a ser de manera presencial. Entonces, esto se puede medir, es decir, que el estrés o este factor que entra dentro de este estrés se va a poder medir. Entonces, las guías que ya vienen marcadas en la norma, pues son las que te van a hacer identificar esto, estés en donde estés. Al contrario, no, a lo mejor probablemente si estás trabajando desde casa va a bajar un poco porque no vas a tener la incertidumbre de que va a haber un contagio, pero eso no quiere decir que exista otro factor que pueda suceder porque estés en casa. Entonces, sí hay una manera de medirlo y es con la aplicación de los cuestionarios. ¿Qué opinas, Guillermo? Totalmente de acuerdo, Mari Carmen. Me quedé pensando en la pregunta, porque efectivamente plantea un reto, ¿no? Recordemos y recapitulemos, seguidores, partners de recursos humanos, personas con interés en la norma 035, una de las definiciones de evidencia que marca la norma. Y la norma habla también de los registros electrónicos, además de la evidencia física, ¿no? Con esto en cuenta, y tomando en cuenta que la misma Secretaría del Trabajo emitió unos protocolos para el regreso a los centros de trabajo a partir de la nueva normalidad, en los cuales se menciona ampliamente la necesidad de tener un control y seguimiento de la plantilla laboral durante las semanas que dura la contingencia para ver si alguno de ellos ha presentado sintomatología, si ha sido diagnosticado o alguien de su círculo cercano con los que convive, y de esa manera poder tomar acciones preventivas como lo son el aislamiento social. Con eso en mente tendríamos ya un registro de los colaboradores al cual apegarnos y podríamos implementar la aplicación de estos cuestionarios escribiéndolos en una hoja de Excel, pidiendo que los colaboradores nos los dirijan por correo, o inclusive de manera más fácil, voy a dar un comercial, en un formulario de Google que nos permite cargar el cuestionario, generarlo como una liga, como una encuesta, que la gente puede responder desde cualquier teléfono que tenga acceso a internet, cualquier medio portátil como una tablet o una computadora, y dejar testimonio y registro en la base de datos electrónica de la plataforma del formulario de cuándo se realizó, en qué horario y quién fue la persona que se lo vio para realizarlo. Y con eso podremos dar cumplimiento a esta nueva identificación justamente de manera remota, aprovechando las herramientas que tenemos muy a la mano y que son incluso pues gratuitas para todos, ¿no? Creo que hay otra pregunta, Mari Carmen. Mira, nos pregunta Osvaldo, también en Facebook, ¿en qué beneficiaría esta nueva norma a los colaboradores? En todos los 6 aspectos que mencionamos, que fue el sentido de pertenencia, que te sientas parte de, que se trabaje en una inclusión dentro de la propia organización para que los trabajadores se pongan la camiseta. Y entonces esas son prácticas que se tienen que evaluar porque no les va a quedar la misma fórmula a una empresa que a otra.
En la parte de formación, hay empresas que al día de hoy no hay presupuesto para formarlos, para hacerles un plan de desarrollo, para capacitarlos. Entonces, imagínate la brecha que se va a abrir al saber que ahora sí lo tienen que cumplir, que no van a decir, es que no tengo presupuesto y pues tú sabes que siempre operaciones lleva la batuta o ventas y todas las demás áreas se quedan rezagadas. Pues ahora no, ahora se va a tener que demostrar que efectivamente se está permeando a toda la organización. La participación activa de trabajadores y la comunicación de igual manera. Entonces, estos líderes que a veces estaban a puertas cerradas, ahora tendrán que estar a puertas abiertas. Tiene que existir una flexibilidad de cambio, porque también ellos tendrán que ser evaluados. Si la propia organización va a perder, pues entonces la pregunta sería si me conviene tener un líder estilo capataz, que pues al final del día no me va a ayudar a que todos estos, todas estas situaciones de estrés, de condiciones peligrosas para los trabajos, no me va a ayudar a beneficiar a que haya un cambio, pues entonces la verdad es que me está restando. Entonces, para cerrar, Osvaldo, va a beneficiar totalmente a que ya haya una situación benéfica para el propio colaborador, de oportunidad, de inclusión, para que tengan todos las mismas oportunidades. Justamente para cerrar nada más me gustaría complementar, totalmente de acuerdo contigo, Mari Carmen, totalmente de acuerdo. Colaboradores, bueno, compañeros que son colaboradores en empresas, administradores de empresa, compañeros de recursos humanos, una norma bien implementada no les debe de generar mayor gasto. Solamente hay que incluir a los trabajadores, aprovecharnos, en el buen sentido dicho, de su experiencia, de su conocimiento, de su disposición, para ponerlos al centro de la gestión, ayudarles a generar canales de comunicación adecuados, definición de responsabilidades, mayor inclusión y decisión en el trabajo y poder moderar nuestros estilos de mando. Agregar esas 3 palabras mágicas, disculpe, por favor y gracias, a nuestro vocabulario normal y como etiqueta laboral, sería fantástico. Y estoy seguro que ayudaría a mitigar muchas situaciones de liderazgo negativo, ¿no? Totalmente de acuerdo con Mari Carmen, tiene que poner a los empleados al centro de la gestión y generar un buen ambiente para ellos. Tenemos otra pregunta. Arlet Villalbazo nos pregunta, ¿el COVID se contempla como riesgo psicosocial actualmente? Antes de pasar contigo, Mari Carmen, me gustaría comentarle, Arlet, pues esta norma, imagínate, se comenzó a postular el cuerpo de la norma en 2016 y aunque estaba autorizada desde principios del 2017, ¿por qué no? Se publicó en el DOF hasta el 23 de octubre del 2018, ¿no? Definitivamente el COVID no estaba ni en planes, jamás hubiéramos pensado que esto iba a destruir nuestros sueños, planes y proyectos del 2020, ¿no? De manera práctica, habría que considerarla así como un factor, sobre todo si tu centro de trabajo es un centro que no paró o que aun cuando paró con la vuelta a la nueva normalidad, derivada de la interacción de los trabajadores con los clientes o entre ellos mismos, se han generado contagios en el mismo y estos contagios pues han derivado en situaciones graves de enfermedad o incluso el fallecimiento de algún colaborador, sí comienza a ser una situación que ocasiona problemas de ansiedad y que puede ocasionar trastornos de adaptación de las personas hacia el trabajo. Tardará en documentarse como parte de la norma, seguramente 1 año, 2 o hasta 3. Tal vez no lo veamos hasta el siguiente sexenio, pero ya que el COVID vino a nuestra vida y se va a quedar forever alone, habría que considerarlo ya como un factor práctico de riesgo, que aunque no esté escrito, existe y lamentablemente pues muchos lo hemos sufrido de manera cercana con la pérdida de algún familiar o compañero de trabajo. Y justamente se encasilla en un acontecimiento traumático, ¿no? Dentro y fuera de la organización. Entonces, sin duda alguna, al día de hoy sí lo comentamos, lo comento, como bien lo dices, Guillermo, si es una situación traumática que sí entra en un riesgo psicosocial que si bien no está mencionado en la norma, afecta directamente a la salud del trabajo, a todo, o sea, hay un impacto que con toda la parte ahorita que se está manejando del regreso al trabajo, las medidas y demás, más bien yo preguntaría qué están haciendo también para darle seguimiento a estas personas que ya lo sufrieron, que directa o indirectamente ya lo están viviendo. Totalmente de acuerdo. Hay una pregunta más. Nos preguntan, ¿cuándo debemos de cumplir con la implementación de la norma? Pues miren,
La primera etapa se debe haber cumplido el 23 de octubre del 2019, que como bien lo comentaba la licenciada Mari Carmen, era la etapa de haber diseñado, implementado y difundido su política de prevención de factores de riesgos psicosociales y promoción del entorno organizacional favorable, que eso es el primer hito de la norma. El segundo hito era haber hecho los cuestionarios para identificar a los colaboradores expuestos a situaciones traumáticas, que no son otros cuestionarios que los que marca la guía de referencia número 1. Y además me parece que el tercer aspecto que se tuvo que haber cumplido era también el trabajo para canalizar a estos empleados que hayan sido identificados a la práctica de exámenes médicos y psicológicos. Eso era auditable desde el 23 de octubre del 2019. Si no han recibido la visita de auditoría, qué bueno, ¿no? Pueden estar más que felices porque están librando de muy buena forma lo que era una sanción segura. Y la segunda parte, que son el resto de obligaciones de los patrones, las otras 6 obligaciones, se hacen auditables a partir del 23 de octubre del 2020. Y nada más para terminar en esto que la licenciada también es muy buena en la parte de cumplimiento, recordarles que si bien en otros aspectos del compliance laboral, como son las comisiones mixtas de seguridad y higiene, el plan de protección civil, etcétera, de documentación, yo he estado en empresas y he tenido clientes que literal llega a la visita y mientras el analista de recursos humanos atiende al visitador, el gerente jefe está redactando rápido el documento, le llevan a firma, lo pasan a firma en ese momento, ¿no? Hacen un manejo de manos como de carta y ¡pum! Aparece el documento firmado. Consiguen a alguien de operaciones, alguien de administrativo y lo firman como si hubiera estado implementado. Aguas, con esta norma no va a pasar eso. Hay evidencias físicas que revisar, con temporalidades, con implementación y va a haber entrevistas de acuerdo a el tamaño del centro de trabajo. Y en esas entrevistas no va a poder ingerir o intervenir el patrón para definir quiénes son. Y entonces sí, el riesgo va a ser mayúsculo. Son demasiadas cosas como para pensar que las vamos a preparar y arreglar en un momento cuando esté el auditor ahí y vamos a hacer un cruce de manos, un juego de manos. Eso va a ser imposible, se los aseguro. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿por cuánto tiempo deberá resguardar la empresa la información obtenida al aplicar la NOM 035? Mira, como tal, la norma marca que la empresa, la información que la empresa recaba tiene una vigencia de 2 años. Es decir, cada 2 años debería de renovarse la aplicación de cuestionarios para la identificación de los empleados que fueron, que hayan sufrido algún traumatismo severo agudo que ocasiona alguno de los trastornos mencionados, los cuestionarios que sirvieron para la identificación de los factores de riesgos, los cuestionarios que sirvieron para la evaluación del entorno organizacional. Esos 3 cuerpos de información tienen una vigencia de 2 años y de manera implícita yo les diría que el plan con acciones de prevención y de control que formularon para atender esos factores de riesgo que identificaron, tiene la vigencia que marcaron en el calendario para cumplirlo, ¿no? Porque todo plan de acción tiene que tener un objetivo, una descripción de la tarea, un responsable asignado y una fecha de cumplimiento. Y se tiene que comprobar que se implementó y se cumplió en ese momento. Entonces, para cuando llegue una auditoría, si ustedes están ya librando el curso de la aplicación de una segunda toma de cuestionarios para una nueva revisión, identificación y un nuevo plan de acción, yo les recomendaría que, pues aunque hayan caducado esos 2 años o no, tengan la evaluación inmediata anterior para que puedan comprobar el resultado original, las acciones tomadas y luego la evolución y lo que salió en la segunda o tercera aplicación que hagan y mantenerlos en el tiempo. De hecho, hasta para poder hacer una medición, como dices bien, Guillermo, en el tiempo, de las fechas de las revisiones que la unidad de verificación plantee, para medir la efectividad de lo que se está implementando, te serviría, pues, que a lo mejor lo resguardaras 6 años, 2 y 2, para que hicieras esa medición y también estuvieras validando la efectividad de esas implementaciones, de estas estrategias, de estos cambios, de estos planes de acción. Entonces, ya viéndolo a manera más estratégica, yo creo que estamos hablando de 5 años en adelante que se esté resguardando para que se haga todo un análisis de todo el impacto que ha tenido la propia organización. Que tenga esa trazabilidad en el tiempo, tienes toda la razón. Es una excelente recomendación y creo que acotaría mucho y abonaría mucho a la comprobación y al trabajo de mediano y largo plazo de la empresa, ¿no?
O imaginemos que los mismos que están llevando todo este cambio, llámese recursos humanos, seguridad, higiene, vaya, los que realmente se sumen a esta implementación, haya un cambio de plantilla, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mi antecesor? ¿Qué hizo el que se fue? Entonces, por ahí yo creo que es una información bien valiosa que se tiene que resguardar pues, en un lapso por lo menos de 5 a 6 años. Totalmente de acuerdo. Gracias a ambos. Antes de finalizar, panelistas cuentan con 3 minutos cada uno para dar sus comentarios finales y sugerencias. Mari Carmen, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Pues bueno, el objetivo de este foro fue invitarlos a que participaran, a que pudieran comunicarlos sus dudas. Si en algún momento no hay tanto espacio para poderles contestar, nos pueden enviar vía WhatsApp, nosotros les estaremos contestando. La idea es que ustedes también vayan informados, que todo esto sea estudiado de una manera en la que está soportado, que la información es totalmente fidedigna, que pueden confiar en que, pues bueno, nosotros estamos trabajando justamente, que ya hemos trabajado con algunos clientes para poderlos apoyar, que no, la misma fórmula no le va a funcionar a todas las empresas porque son diferentes, definitivamente se tiene que diagnosticar cómo está la organización, qué les hace falta, cuáles son las sugerencias, las prácticas, las estrategias, las mejoras, y sobre todo que ustedes sepan que una de las cosas más importantes que se debe de tener es la creación de las evidencias, pero no solamente es por cumplir. Esta norma viene a ser un cambio total y la Secretaría del Trabajo ha trabajado muchísimo tiempo para que esto sea en una transformación empresarial idónea para generar estos centros de trabajo más dignos para las personas. Entonces, nosotros como especialistas en la materia de recursos humanos tenemos que trabajar en pro de estos cambios, estar convenciendo a la dirección, como les decía, sumándonos a que esto nos va a ayudar también a tener estrategias para la retención de talento, para muchos aspectos, como bien lo comentaban ahí en la pregunta, ¿en qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir a ambos, tanto a la gente como a la propia área de recursos o las áreas que participen, a la propia organización con si yo evalúo en desempeño voy a tener gente proactiva, gente que realmente me esté sumando. Entonces, de repente tenemos tanto trabajo que dejamos a un lado la identificación de todos estos factores que cuando le pegan a un colaborador, pues por supuesto que impactan los resultados, y si estamos atentos a saber, a identificarlos, a apoyarlos, a dirigirlos para que pues estén en una situación de mejora, que estén trabajando esta situación de riesgo o de impacto que ya hayan tenido, pues las organizaciones van a tener también un impacto positivo en sus resultados. Entonces, viene a bien, digo, algo que sí se le agregó, pues vuelvo a comentarlo, fue esta situación del confinamiento, que pues viene a ser algunos cambios que seguramente van a aparecer muy pronto o a mediano plazo, pero no lo echen en saco roto, de verdad, aplica a todas las empresas, aplica a nivel nacional. Infórmense, o sea, yo soy una empresa con tales características, ¿qué aplica para mí? Nosotros estamos para apoyarlos y para, pues bueno, en todo este proceso que ustedes no lo puedan vivir solos. Sabemos también que las áreas están bien definidas, que tienen bastante trabajo de por sí y todavía ver toda esta parte, pues estamos para eso, para que la carga sea menor y que ustedes puedan fluir lo más rápido posible y estar cumpliendo en la fecha que ya se acerca muy pronto, 23 de octubre, pues ya tendrían que estar por ahí ya auditando las unidades de verificación. Y sería todo y pues muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Guillermo, danos tus conclusiones, por favor. Claro, pues yo quisiera abordarlo desde un aspecto de cómo podemos conectarnos, los administradores de empresa, los emprendedores, los colaboradores de las empresas y sobre todo aquellas personas que o somos responsables de recursos humanos o participamos en la administración y gestión del departamento. Y tiene que ver con la conexión emocional. Si lo miran de otra manera, pueden decir que es una manera muy romántica de verlo. Por primera vez, tenemos una normativa que pone el centro de interés
de la implementación de un proceso de cumplimiento en la mejora y la creación de entornos organizacionales favorables. Es decir, pone al centro de la gestión de recursos humanos como un socio estratégico de negocio para poder no solo prevenir y mitigar factores de riesgo, sino para promover estos entornos organizacionales favorables. De una forma implícita, nos han empoderado y nos han dado, pues más que una responsabilidad, yo les diría un gran escaparate para que podamos capitalizar esas cosas que en recursos humanos deben de apasionarnos, como lo son el gestionar el talento de los colaboradores y el asegurarnos que en ese trabajo podamos obtener los mayores beneficios, sí, para los clientes y accionistas, pero también para nuestros colaboradores y con ello hacer una cadena de valor, ¿no? Muy importante que se informen, aplica para todos los centros de trabajo, no requieren una gran inversión, de hecho les diría que la única inversión que requieren es tiempo, es voluntad y tal vez un poco de acompañamiento, pero un poco de acompañamiento, insisto, como bien lo comentó Mari Carmen, de consultores comprometidos, conocedores de la materia, pero comprometidos sobre todo. No con encontrar un camino fácil, no con dar un formato tipo, porque esto no es un producto de cajita que podamos maquilar y que aplica de manera uniforme para todos y solamente se sustituye el nombre de la empresa, el representante legal, la fecha en que se implementó y aplica de manera general para todos. No. Debe ser un traje hecho a la medida. La norma, cuando habla de la política, habla de los compromisos, de la declaratoria de compromisos y buenas intenciones que va a adquirir el patrón para con sus colaboradores al alcance de sus posibilidades. No compromete ni obliga a generar ninguna inversión y ningún costo, como sí a poner interés y énfasis en esta prevención de factores de riesgo y en la promoción de los entornos organizacionales favorables justamente, ¿no? Y eso es algo muy importante. Es la primera normativa, creo que no hay ninguna otra normativa ni en Secretaría del Trabajo ni en ningún otro campo de actuación que dé de pronto una oportunidad tan relevante a un área de convertirse en un socio estratégico del negocio si no lo era ya. Y el si no lo era ya es porque en ocasiones no nos han dejado serlo, ¿no? Sabemos que recursos humanos, pues de pronto, ¿no? Tiene pues algunas casuísticas complejas que nos enfrascan mucho en la operativa y de pronto cuando todo sale bien, pues es lo mínimo que esperaban porque para eso estamos, pero cuando algo sale mal, con mayor énfasis nos lo hacen ver justamente, ¿no? Creo que hay que poner mucha atención en ello. Estamos para apoyarles nuevamente. Aquí en INAD estamos con la mejor disposición para colaborar con ustedes. Tenemos un curso el próximo 1 de agosto. No lo echen en saco roto, el tema está muy interesante. Vamos a profundizar en analizar la norma, pero sobre todo vamos a profundizar y a dedicar muchísimo del esfuerzo en la creación de estas estrategias y entender qué prácticas del tablero del scope de recursos humanos pueden ustedes alinear al cumplimiento de la norma. Y si no las tienen implementadas, les ayudamos a implementarlas. Estamos para resolver sus dudas, están apareciendo nuestros teléfonos en la parte baja de la cortinilla. Mándenos correo, por favor, mándenos WhatsApp para resolver sus dudas, consultoría, y bueno, estamos a sus órdenes. Mari Carmen, un gusto estar contigo. Quetzali, también un gusto poder escucharte y que nos hayas acompañado por este medio. Yo me despido agradeciendo a todas las personas que siguieron la transmisión en vivo y a todos los que puedan verlo de manera diferida como una grabación. Por favor, síganlo compartiendo, tomen en cuenta nuestros comentarios y denos una oportunidad de demostrarles que con trabajo serio y dedicación se puede lograr un objetivo palpable, bien hecho y además a una inversión que va a resultar mínima a la larga para la organización. Muchas gracias a ambos. Bueno, también queremos agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión en vivo. Para mayor información sobre los servicios de asesoría en la norma 035 o cualquier otro tema, pueden encontrarnos en contacto@inad.mx y también en los teléfonos que se encuentran abajo. Hasta pronto y bonita noche. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.